Bien, el pasado jueves, como saben, tuve en el Senado la oportunidad de dirigirme al ministro Escrivá, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, y le trasladé la propuesta del Partido Popular, no solo la propuesta del Partido Popular en materia de inmigración, sino la necesidad de hacer compatible necesariamente, valga la redundancia, la convivencia entre seguridad y defensa de nuestra frontera, fortaleciendo la seguridad jurídica de los que se juegan la vida en el control de los flujos migratorios irregulares, que son nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y que en Melilla lo vivimos tan de cerca. También la seguridad y la salud, más aún en estos momentos de pandemia, de los españoles y el necesario respeto, todo eso hacerlo compatible con el necesario respeto a los derechos humanos. Pero claro, todo esto desde un punto de vista solidario y corresponsable. En la actualidad, el Gobierno de España está siendo absolutamente irresponsable con Melilla y así también se lo trasladé al ministro. A los melillenses se nos está exigiendo permanentemente ser solidarios, pero nadie, absolutamente nadie, ni la propia administración local ni nacional, se solidariza con los melillenses. Le exigí al ministro la necesidad de tomar medidas urgentes, urgentísimas si me apuran, para descongestionar nuestra ciudad. No podemos convertir a Ceuta y a Melilla en el centro permanente e indefinido de inmigrantes. Y eso es algo que tenemos que elevar a todos los niveles, empezando por el gobierno de la ciudad, que están permitiéndolo y están participando de todo esto, exigírselo al Gobierno de España, como así lo estamos haciendo desde el Partido Popular y lo vamos a seguir haciendo, y llevarlo al ámbito europeo si fuese necesario. No se pueden estar habilitando espacios públicos de uso y disfrute de los melillenses para atender a inmigrantes porque los responsables políticos no quieran hacer su trabajo. O si me apuran, como ya dije en su día, porque CPM ha visto aquí una fuente de negocio para pagar y contentar a los suyos. Y el PSOE, corresponsable absolutamente con la situación, haya optado por mirar hacia otro lado y hacer política de manos caídas. A Castro ni está ni se le espera, no pinta absolutamente nada y bueno, eso es algo ya que la mayoría de melillenses hemos aprendido y asumimos tras los últimos y bochornosos acontecimientos. Bien, otra de las cuestiones que le trasladé al ministro el pasado jueves fue la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. Fue otro de los puntos que traté especialmente con él, específicamente la necesidad de abordar reformas legislativas y reglamentarias para establecer un marco jurídico adaptado a los menores extranjeros no acompañados. Actualmente los instrumentos con los que contamos han devenido ineficientes e ineficaces. La Ley de Protección Jurídica del Menor no responde en absoluto a la realidad de estos menores, que en su mayoría son mayores de 16 años y vienen a España y a Europa con un proyecto migratorio que lejos está de las paredes de un centro de menores y por eso se escapan de nuestro sistema de protección y no tenemos los instrumentos para dar una respuesta real y efectiva al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Así se lo trasladé al ministro y le hice una sugerencia que de una sugerencia pasó a ser una exigencia como Grupo Parlamentario Popular de hacer cumplir el acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en el año 2007, que este sí podría ser un instrumento válido, pero que hasta ahora no se ha hecho efectivo y no se aplica, que es el retorno de estos menores a sus países de origen. Porque hay una cuestión que es clara, y es que más del 90% de los menores que tenemos, de los menores extranjeros no acompañados que tenemos en nuestro país y concretamente en nuestras ciudades fundamentales, es un acuerdo de readmisión que podría funcionar si lo llevásemos a efecto. Se lo exigí así al ministro como Grupo Parlamentario Popular. Si no adoptamos medidas al fenómeno ya, y vamos tarde, al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, se va a convertir en un problema que va a afectar directamente a cada una de las ciudades españolas y a todos nuestros conciudadanos. No podemos retrasar más la salida de la ciudad de extranjeros adultos y menores, de inmigrantes adultos y menores, porque Melilla, insisto, no la pueden convertir en un CETI, pero en vez de temporal, permanente de inmigrantes. Así que la solidaridad, pero sí, una solidaridad de todos, pero no la solidaridad hipócrita, sino la de verdad.
Así que en tanto se lleva a cabo un procedimiento, se llevan a cabo los procedimientos del retorno de adultos y la readmisión de menores a sus países de origen, estos menores deben ser necesariamente trasladados a la península, tanto en las ciudades de Ceuta como la de Melilla, porque de verdad no atiende a una razón lógica retener en las ciudades de Ceuta y Melilla a multitud de inmigrantes como lo tenemos ahora, adultos y menores, porque Melilla no puede, ni por dimensiones ni por recursos, pero tampoco debe hacerse cargo de lo que no le corresponde. Y más aún si eso es en perjuicio de los melillenses, que ven minorados sus presupuestos, ven minoradas sus ayudas y ven minorado el apoyo de la administración en un momento como en el que nos encontramos ahora mismo de tantísima necesidad, y también ven minoradas sus instalaciones públicas por la dejación de funciones de un gobierno, de unos, y por los negocios, como insisto, y además insisto mucho, por los negocios de Coalición por Melilla. Miren, el CETI, la Plaza de Toros, todos los centros de protección que tenemos y de reforma, el cementerio musulmán, el fuerte de Rostrogordo, carpas y pabellones municipales. Pero parece ser que todo eso no es suficiente, sino que ahora hay que montar otro centro de menores en el acuartelamiento de Santiago. Es una absoluta barbaridad. Barbaridad. Y no lo vamos a permitir desde el Partido Popular. Llevamos denunciándolo semanas. Y ayer el consejero, que llevaban ocultándolo todo este tiempo, lo admitió porque no le quedó más remedio que admitirlo. Es una barbaridad. Y no atiende a una explicación lógica. Responde a negocios de Coalición por Melilla para contentar a los suyos, pero no responde esto al interés general. Los melillenses no quieren otro centro de menores, y mucho menos en un espacio como el acuartelamiento de Santiago, que tenía otra dotación a priori y que podría destinarse a otros usos para los melillenses y no en más centros de menores. El PSOE se arrodilla, consciente y es corresponsable absolutamente de todo lo que pase. Por eso hoy, desde el Partido Popular, nos sumaremos con los vecinos de la zona a sus demandas. Unificaremos la reivindicación para exigirle a este gobierno responsable que no lleve a cabo un centro de menores en el acuartelamiento de Santiago. Ya lo dije hace unos días e insisto, no bastará con la voz de la oposición, de los políticos de la oposición, por lo que pedimos a los ciudadanos que salgan a exigir y a reivindicar sus derechos que están siendo pisoteados por este gobierno. Pues bien, llevamos esta última semana haciendo balance todo de un año de gobierno. Hay cosas que no necesitan balance, como el año de gobierno de la ciudad, porque es una gestión nefasta. No ha existido gestión y si ha existido ha sido en perjuicio de los melillenses. Entonces yo hoy haré brevemente algún comentario respecto al año de gobierno de la ciudad y también a los 3 años de gobierno de Pedro Sánchez. Mire, un apunte nada más. Continúan los presupuestos del Partido Popular del año 2018. No hay ningún proyecto nuevo. Lo que sí ha hecho el Partido Socialista es paralizar inversiones importantes para Melilla, que ya estaban en marcha. Y además han eliminado han eliminado proyectos fundamentales que estaban en estos presupuestos, es decir, lo han eliminado el presupuesto, como la ampliación del puerto con una dotación presupuestaria de 300 millones de euros. Ese es el balance de los 3 años de Sánchez con Melilla, no es otro. Ese es el balance. Ni un proyecto nuevo, paralización de los proyectos que ya están y eliminación de dotación presupuestaria, que ya estaba recogido en los presupuestos de 2018, tan importantes para Melilla como 300 millones de euros. ¿Y qué hace el gobierno de la ciudad? Pues no ha llevado a cabo en este año ni un solo proyecto para mejorar la vida de la gente. Y esa es la única realidad. Ni uno solo. Me encantaría decir uno por lo menos, pero es que no ha sido así. Nada que vaya en beneficio de la vida de los melillenses, de la vida de la gente. Eso sí, han consentido tanto el PSOE como Coalición por Melilla que el Gobierno de España nos quite, además de proyectos de inversiones, nos quiten además 30 millones de euros para gastos corrientes del año 2019 y del año 2020. Pero es lamentable ver cómo entre los miembros del gobierno se ponen zancadillas entre ellos para ponerse la medalla de unos supuestos 25 millones de euros que el Gobierno de España va a mandar a Melilla de un fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros. Mire, 16.000 millones de euros que van a destinar a toda España. Y se van a poner medallas los miembros del gobierno de la ciudad porque nos vayan a dar a Melilla 25 millones de euros. Si es vergonzoso, si nos iban a dejar fuera.
Lo que tendrían que haber hecho es sumarse a la propuesta que hicimos los parlamentarios nacionales del Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, que fue pedir que de ese fondo de reconstrucción no se excluyese a Melilla, porque eso era, vamos, es que eso no atendía a una razón lógica, que Melilla quedase fuera un fondo de reconstrucción contra la pandemia, pero exigimos que se dotase de un plan específico a Melilla de 50 millones de euros, y además exigíamos que se nos pagase a Melilla los 30 millones de euros que nos debían del año 2019 y del año 2020. No podemos conformarnos con las migajas. Nosotros somos una ciudad que aporta mucho al Estado en muchísimas cuestiones, y no podemos agachar la cabeza ante un gobierno de España y ante un abandono absoluto como el que nos están sometiendo, abandono absoluto y dejadez con nuestra ciudad. Así que no nos podemos conformar y hay que exigir más. ¿Agradecemos los 25 millones de euros? Bueno, pues los agradecemos relativamente. Es que era una injusticia dejarnos fuera. Lo que tenemos que hacer es exigir más, porque de 16.000 millones de euros, fíjense ese margen para destinar a Melilla lo que pedíamos desde el Partido Popular, que eran 50 millones de euros de un plan específico, y además que se nos abone lo que todavía se nos adeuda, que son 30 millones de euros del año 2019 y 2020. Pero yo me pregunto, si a Berchán y Dunia, por un lado, se atribuye la consecución de los 15 millones de euros del año 2020 que nos querían quitar, y el PSOE de Gloria Rojas, por otro lado, se atribuye ese logro para sí, entonces cabe pensar, la lógica me hace pensar que tanto el PSOE como Coalición por Melilla han permitido y son responsables de que todavía se nos adeuden 15 millones de euros más del año 2019, ¿no? Entiendo, porque si son titulares del éxito, también son partícipes del fracaso, o no, porque no pueden ser solo titulares del éxito y hacernos a todos los demás partícipes del fracaso de haber perdido 30 millones de euros la ciudad. Es lamentable, pero a niveles extraordinarios. Y me pregunto, ¿en manos de quiénes estamos? ¿En manos de quiénes estamos? Es que eso se lo preguntan muchos melillenses, pero también nos lo preguntamos desde el Partido Popular. Pues bien, y ya para finalizar, insisto en una cuestión que ya os comenté a los medios de comunicación y lo trasladé en la última comparecencia pública con ustedes sobre... y parece que ha pasado desapercibida, y es que el señor Abertzan insiste en que el gobierno está sostenido por 14 diputados. Por tanto, pregunto, ¿forma parte del gobierno el que hasta hace días era el líder regional de Vox Melilla? Es decir, el que fue candidato de Vox Melilla a la presidencia de la ciudad, ¿forma ya parte del gobierno de la ciudad de Melilla? Porque Abertzan insiste en que son 14 diputados los que sustentan al gobierno. Si esto es así, ¿y el PSOE? ¿No tiene nada que decir? ¿Ya no son la derecha extrema, mala para Melilla, para su convivencia y para el futuro de la ciudad? ¿Ya no lo son? ¿Los de Vox? ¿No tiene nada que decir la señora Rojas? Le insisto de nuevo, ¿todo le vale a la señora Rojas para seguir en este gobierno cruzando todas las líneas rojas? Nunca mejor dicho. Porque la vicepresidenta primera del gobierno es absolutamente consciente de todo lo que está pasando a nivel administrativo y a nivel político, porque así se lo hemos trasladado desde el Partido Popular. Además, con un escrito que nuestro portavoz hace días le trasladó como consejera de Presidencia de Administraciones Públicas. Por tanto, ella es consciente absolutamente de todo lo que está pasando y todos los demás a niveles administrativos y a nivel político. Así que después no nos valdrá eso de no sabía nada, no era consciente. Mire, conclusión, hacen falta muchísimas explicaciones y mucha más consideración con la ciudad y con los melillenses, porque esto cada vez adopta tintes más negros. Y desde el Partido Popular siempre estaremos a la cabeza de la defensa de los intereses de los melillenses. Ya, bueno, se han hecho eco así los medios de comunicación, la asociación ha mandado, que representa a los vecinos del barrio, han mandado un escrito mostrando su disconformidad con la posibilidad de que se abra en el acuartelamiento de Santiago un centro de menores. Y nosotros, que es una cuestión que llevábamos ya semanas atrás denunciando, haciendo pública y defendiendo nuestra postura de que estábamos completamente en desacuerdo con esto, bueno, pues vamos a sumarnos también a esas reivindicaciones de los vecinos del barrio. Todo lo que lleven a cabo para reivindicar que allí no se construya un centro de menores, nos vamos a sumar, porque además estamos en esa línea, es que llevamos defendiéndolo hace semanas. El problema es que el gobierno lo ha estado ocultando hasta ahora. Ahora han asomado la patita de lo que
Partido Popular llevábamos anunciando semanas. Por tanto, no hay nada mejor que se puedan crear sinergias entre los ciudadanos y los políticos. Y nosotros somos responsables públicos y nosotros somos sus representantes. Por lo tanto, vamos a canalizar sus demandas, claro que sí, porque además están en la línea de lo que venimos defendiendo desde el Partido Popular. Y bueno, pues esta tarde nuestros compañeros del Partido Popular visitarán a los vecinos, así hemos acordado con ellos, nos trasladarán cuáles son sus demandas, que ya venían reflejadas en el escrito, mantendremos un encuentro y, por supuesto, nos haremos eco de esas demandas y vamos a dar la batalla, porque esto, vamos, es que no tiene explicación ni lógica ni además se mide con ningún parámetro de interés general. Entonces, bueno, pues no lo podemos permitir y lo vamos a luchar, claro que sí. Pues bueno, efectivamente, como he dicho y como así le trasladé al ministro y acabo de comentar a vosotros, el acuerdo de readmisión está firmado en el año 2007, pero ratificado por Marruecos en el año 2012. Desde el Partido Popular conseguimos en el año 2012, que no consiguió el Partido Socialista, fue la ratificación por parte de Marruecos de este acuerdo de readmisión. Y es en colaboración para el retorno de menores, ¿no? Atendiendo a que la mayoría de los menores, el 90%, más del 90%, datos del Ministerio del Interior, no de cosecha del Partido Popular, son de origen marroquí, y además entendiendo que la casuística que se está produciendo en Melilla es muy concreta, que es que los padres son trasladados, los menores son trasladados por los propios padres y dejados en la ciudad de Melilla para que sean atendidos por nuestros servicios sociales, y vamos, prueba de ello es que en los últimos tiempos incluso ha habido procedimientos judiciales contra padres y madres de menores que han llevado a cabo esto que les comento. Bueno, pues hay que atenderlos, hay que atenderlos desde una óptica real. Entonces, lo que le pedí al ministro es hacer un diagnóstico real. Lo cierto es que la Ley de Protección Jurídica del Menor no responde para poder atender el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, porque vienen con un proyecto migratorio que está fuera de menores. Los menores que había en el año 2000 no son los mismos que los que hay en el año, no fueron los mismos que en el año 2007, cuando se ratificó este acuerdo, pero tampoco en el año 2012, pero ahora en el año 2020 estamos sobrepasados en nuestras capacidades. Por tanto, si han sido ineficaces los instrumentos como la Ley de Protección Jurídica del Menor, no sé si recuerdas, Begoña, que nosotros en la Asamblea, un mes antes, si no me equivoco, de las elecciones del año 2019, ya introdujimos la posibilidad de llevar a cabo una modificación de la Ley Jurídica del Menor para establecer un marco jurídico específico de los menores extranjeros no acompañados. Y teniendo en cuenta que hay un instrumento que nos podría servir, como es el de readmisión, pues lo que tenemos que hacer es sumarnos todos, no solo desde el Partido Popular, pero es que así el ministro me comunicó que era su intención, la intención de su ministerio, que quiera a Marruecos el cumplimiento de ese acuerdo que ratificó en el año 2012. Es que a lo mejor en el año 2012 la cantidad de menores que había en nuestro país era insuficiente. Entonces, la fuerza solo era la que hacíamos los de Ceuta y Melilla, porque teníamos la casuística concreta en Ceuta y Melilla. Pero es que ya los menores se encuentran por miles en toda España, en Murcia, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en País Vasco. La portavoz del PNV le trasladaba al ministro: nos traen por la calle de la amargura, concretamente le dijo la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. No tenemos instrumentos. Entonces, si tenemos uno, que es el acuerdo de readmisión, porque hace ineficaz e ineficiente la Ley Jurídica del Menor para atender esta situación concreta, ¿por qué no explorar esa vía? ¿Por qué no intentar que eso que ratificó en Marruecos en el año 2012 lo lleve a efectos? Es que más del 90% son de origen marroquí y tienen que volver al seno familiar. Fíjese, Begoña, es un debate muy extenso y muy profundo, pero un detalle nada más. Uno de los argumentos de la izquierda radical para no hacer efectivo este acuerdo es que el interés jurídico del menor debe estar por encima, ¿no? El interés superior del menor. Y nosotros estamos de acuerdo, claro que sí. Pero lo que no podemos es utilizar ese argumento de que el interés superior del menor está en el seno de su familia para los menores que se encuentran en nuestro país, y utilizar el argumento contrario
para referirnos a los menores extranjeros no acompañados y entender que su interés superior no está en el seno de sus familias, que están perfectamente localizadas en Marruecos, y sí está en los servicios sociales de España. Creo que es un debate muy profundo, que hay que abordar, y así se lo plantea el ministro. Tenemos que trabajar en ese sentido y hay que hacer una regulación específica para los menores extranjeros no acompañados, porque si no, convertiremos un fenómeno que hoy por hoy tiene sobredimensionado a determinados ayuntamientos, determinadas comunidades autónomas, lo podemos convertir en un problema general a nivel nacional. Y por eso también insistí en la necesidad de que la política migratoria sea una política a nivel europeo que debería liderar España como uno de los principales países receptores de inmigración a través de la ruta del Mediterráneo occidental y hacer una regulación específica, una política específica para el tema de los menores extranjeros no acompañados. Que no digo que sea fácil, claro que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y no podemos taparnos los ojos ante una realidad que ya, bueno, pues se cuentan por miles en toda España.